la Cámara de Senadores, al Plan Provincial de Prevención, Presupresión y Lucha contra los Incendios, que es una ley bien extensa y que se refiere a los presupuestos mínimos que debe cumplir la provincia en materia de incendios forestales y rurales, y está, por supuesto, referida a la ley de manejo del fuego, la ley nacional de manejo del fuego, que está vigente también ya hace varios años y que acaba de ser modificada, si ustedes recuerdan, en el Congreso de la Nación, en la cuestión vinculada a las tierras que se han incendiado y que no pueden modificar sus usos, sus destinos, por el término de 60 años en el caso de las tierras que se han quemado y que pertenecen a bosques nativos o implantados, y de 30 años al resto, bueno, de las propiedades que han sufrido incendios. Esta ley, recuerden, fue impulsada, esta modificación a la Ley Nacional de Manejo del Fuego fue modificada en base a un proyecto que presentó Máximo Kirchner y que logró su aprobación hace poquito en el Congreso. Hago referencia a esto porque ayer esto fue un tema que surgió en el debate en la Cámara de Diputados de la provincia, porque en este plan provincial de prevención y lucha contra los incendios rurales forestales se establece una cláusula similar, está en el artículo 27 de la ley, que establece que todas las superficies que han sufrido incendios, en el caso de bosques nativos, no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que estas superficies poseían con anterioridad al incendio. Bueno, y de acuerdo a las categorías que tenían cada una de esas terrenos asignadas por el ordenamiento territorial que establece la Ley de Bosques Nativos, ¿no? Que está vigente en San Luis ya hace muchos años. Y en el caso, el artículo 27 dice que en el caso de los bosques no productivos, o digamos, serían otro tipo de bosques o terrenos, tierras que no estén dedicadas a la producción de ningún tipo, también van a ser alcanzados por esta misma obligación de que no pueden cambiar su uso y destino, como lo establece la Ley Nacional de Bosques Nativos. Acá hubo mucho debate por este artículo. Este artículo se votó por separado, se votó en general la ley y por separado este artículo 27, porque el interbloque San Luis Unido no estaba de acuerdo con este artículo, ¿no? Pero bueno, fue aprobado obviamente por mayoría. Este proyecto de ley establece todo un mapa de zonificación de riesgos de incendio, de zonas de riesgo de incendio en la provincia de San Luis, establece cómo van a ser cada una de las zonas, más allá de la zonificación que ya establece la Ley de Bosques Nativos. En este caso es para establecer qué zonas son más propensas a sufrir incendios. Esto es una cuestión que se debe elaborar con la ley. Se establece todo una obligatoriedad con respecto a la construcción de picadas cortafuego y fajas de raleo que no estaba, por ejemplo, las fajas de raleo no estaban establecidas en la ley actual vigente. Esta es una actualización que se le ha hecho a esta ley, similar, que es la que está rigiendo hasta este momento. Y en la cuestión de las picadas cortafuego, establece que es obligación de todo propietario, arrendatario o poseedor, o digamos, más allá del título que tenga del Fondo Rural, debe realizar la apertura y conservación de las picadas contrafuego o cortafuego, de acuerdo a un procedimiento que va a establecer la autoridad de aplicación y que, bueno, pueden llegar a estar exentos algunos pequeños campos que le llaman minifundios o campos indivisos, que por su extensión no representen unidades económicas productivas. El resto van a tener esta obligación de realizar las picadas cortafuego y las fajas de raleo. Esto es una de las cuestiones novedosas que tiene la ley, que no estaban previstas en la actual. Y después el tema de las sanciones, que son también muy onerosas, digamos, que llegan hasta las multas llegan hasta el 700.000 litros de nafta premium, pero también la pérdida de concesiones, de beneficios impositivos y la obligación de la remediación, que era otro tema que también no estaba, digamos, contemplado en la ley.
Y después otro tema que también es nuevo, digamos, en este texto, es el tema de la quema controlada o la quema autorizada por las autoridades se habla todo el tiempo acá de autoridad de aplicación. Nunca se establece quién va a ser la autoridad de aplicación. Digamos, no se dice que va a ser la Secretaría de Medio Ah, Ambiente claro. o algo similar. Mm. Y esto fue motivo de críticas también por parte de los legisladores de los diferentes bloques, ¿no? Porque no se habla quién va a ser la autoridad de aplicación. Pero estas quemas, se sostiene que están prohibidas las quemas como herramienta de manejo del suelo, pero pueden llegar a realizarse con una autorización previa, expresa y fehaciente de la autoridad de aplicación que va a establecer, bueno, ciertas condiciones, límites geográficos, bueno, toda la reglamentación va a quedar para la autoridad de aplicación. Y esto, digamos, son las principales modificaciones que tuvo la ley. Y te decía que me parece que estuvo centrada la crítica principalmente al artículo este que prohíbe la modificación del destino del uso de las tierras que han sido quemadas, en donde hubo diferencias, digamos, de criterios. Después varios plantearon, principalmente los legisladores de la oposición, el hecho de que no habían sido consultados, por ejemplo, el diputado Héctor Díaz del Dupuy dijo que él había estado consultando los centros de ganaderos, a las oficinas del INTA que están en esa zona, a los bomberos del departamento de Dupuy y todos desconocían absolutamente el texto de la ley que se estaba tratando, ¿no? Entonces él dice, ¿por qué no podemos hacerlo de manera consulta y de que se puedan hacer mayores aportes? Y después, obviamente, el cuestionamiento que hubo a que el martes por la mañana el bloque oficialista, solamente el oficialismo, se reunió con la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia y con el jefe de programa San Luis Solidario, que estuvieron explicando los alcances de la ley. Digamos, estas fueron algunos de los principales cuestionamientos, también al tema de la obligación de hacer picadas, cortafuegos, que eso también coincidieron en que tienen que analizarse quiénes van a ser realmente los que van a estar obligados a hacerlo, si va a haber ayuda por parte del Estado para realizar esas picadas que son muy onerosas en algunas cuestiones que se necesita una fuerte inversión. Y bueno, y después obviamente que quede bien en claro quiénes son los causantes de los incendios intencionales, ¿no? Que es algo que también preocupa porque se establece estas multas que, como te digo, son muy fuertes, es un régimen sancionatorio muy duro, que debe estar realmente garantizado a quién se le va a aplicar, ¿no? Y que esto, bueno, corre riesgo de cómo se va a utilizar esta cuestión. También se cuestionó, o Alberto Fara, ¿no? Dijo, se refirió a que para él esta ley iba a favorecer a los grandes empresarios del campo, digamos, ¿no? A las multinacionales o a los grandes terratenientes, por decir de una manera, o empresas que tienen fondos como para realizar estas picadas, para hacer el mantenimiento, para tener las fajas de raleo como corresponde, dijo, y creo que va a ser un daño grande a los pequeños campos que ya les está costando poder hacer su producción y que van a terminar vendiendo sus tierras bueno, a los grandes empresarios del campo, ¿no? Y fue Alberto Fara que lamentó también este hecho de que no se haya invitado a todos los legisladores. Él dijo que era una falta de respeto a todo el cuerpo, esto de que los funcionarios, principalmente Damián Gómez, que había sido citado en 3 oportunidades y había confirmado su asistencia para hablar sobre la ley de beneficios para los bomberos voluntarios, también por el tema de incendios, haya estado en la legislatura y no se le haya comunicado a todos los bloques, o no se haya invitado a todos los bloques. También los integrantes de la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales, que preside Neri Carlomagno, también lamentaron esta cuestión, Mario, porque ellos estaban trabajando, y venimos desde octubre que presentó el diputado Ricardo Chávez un proyecto similar a lo que es este artículo 27 que estaban cuestionando, ¿no? De prohibir que se le modifiquen los destinos de uso a las tierras incendiadas. Veníamos trabajando en esto, habíamos
ha hecho varias reuniones y queríamos seguir avanzando, pero bueno, se hizo esta cuestión así apurada por parte del Poder Ejecutivo, vino y quiso sacar esta ley como sea y bueno, así fue. Ayer fue aprobada, como te digo, en general por unanimidad y luego en particular. Vamos a escuchar la palabra entonces de Daniel González Espíndola. Él es ahora Mario es el presidente del bloque oficialista, justicialista de todos en el ámbito de la Cámara de Diputados. Fue electo, sí, fue electo presidente del bloque, estuvo hablando y realmente, bueno, escuchen la última parte porque cuando le preguntamos por qué no había sido invitado el resto de los bloques, nos dijo que ellos se habían molestado en estudiar la ley y pedir asesoramiento, y justo le pidieron a la hermana de una diputada, a la hermana de la diputada Fernanda Espinosa, que coincidentemente es la secretaria de Medio Ambiente de la provincia. Realmente, bueno, son llamativas las declaraciones, por lo menos llamativas las declaraciones de Daniel González Espíndola. Así que falta de sí, cintura que tienen los políticos nuestros, ¿no? sí, realmente. Y una Porque además, subestimación, ¿no? De los demás. me parece bien, digamos, como cuestión auténtica, digamos, que no es levantante, pero también la soncera no es recomendable, ¿no? No, realmente. Bueno, pero Sí, escuchamos lo que nos decía entonces el presidente de la bancada oficialista con respecto a esta ley que ayer fue sancionada. Si bien está basada en una ley que estaba vigente desde el año 2004, que prácticamente la base de esa ley está incluida y se han agregado algunos adicionales que son importantes, teniendo en cuenta la nueva realidad y actualizando sobre todo. Un régimen de sanciones administrativas que se justifica con todo lo expresado antes en la ley, porque se establecen una serie de requisitos que justamente son para evitar los incendios o para que cuando haya un incendio no sea tan facilitar también el control del fuego. Claro, obligaciones que tienen que tener los Claro, exactamente. Se establecen obligaciones para los propietarios. Esas obligaciones no pueden quedar simplemente como una declaración en la ley. Si no se cumplen, obviamente que tienen que tener una sanción. Y el artículo 27, que también es clave, que no se podía quedar simplemente la ley estableciendo una multa, porque nosotros tenemos en la provincia una ley de bosques que establece una categorización de los bosques nativos, se le da según la región y de acuerdo a una identificación que se hace vía satelital, se le da una categoría, verde, amarilla o rojo. Lo que ha sucedido en nuestra provincia y en todo el país, que en muchos casos que nosotros determinamos como que son o los identificamos como que son incendios intencionales, es que se llevan adelante con una intención de especulación, porque como son bosques que están en zona roja, por la flora fauna que hay, lo que buscan es quemarlo y una vez que se quema todo eso, todos los árboles, todas las palmeras que nos ha dolido muchísimo a nosotros, se pretende un cambio de categoría que les permita producir o comercializar. Bueno, justamente el artículo 27 apunta a eso. Está diciendo, por más que el bosque lo quemen, no van a poder cambiar la categoría que tenía antes de que la quemaran. Eso hace referencia al artículo 27 y la verdad que es totalmente necesario. Y ahí no hubo consenso en ese artículo. Tuvimos contradicción justamente y quienes argumentaron la contradicción hicieron referencia a la sociedad rural como que no había sido escuchada en su opinión. Bueno, nosotros entendemos que es totalmente necesario. Nosotros no podemos dejar simplemente la posibilidad de que el que quemó para buscarle cambiar la categoría, con todo lo que implica quemar, porque muchas veces no solamente tienen que salir los bomberos, toda la provincia a luchar contra el fuego, sino que también deja consecuencias que no podemos volver muchas veces. Y no puede quedar simplemente en una sanción administrativa de una multa y dentro de unos años que le cambie, como quemó todo, cambiarle el destino, porque es una forma de alentar a que sigan haciendo lo mismo. Diputado, ¿por qué no se convocó a la reunión con los funcionarios a todos los diputados y se buscó sacar la ley por consenso? No, nosotros como bloque, cuando entendimos, teníamos algunas dudas en cuanto a algunos artículos, dijimos como bloque, bueno, vamos a invitar a la hermana de una compañera que nos puede explicar, que justamente... coincide que es la secretaria de Medio Ambiente. Que la secretaria de Medio Ambiente, pero lo invitamos nosotros como bloque. O sea, nosotros como bloque nos preocupamos en sacarnos las dudas, lo invitamos y esa fue la forma, digamos... Podría haber sido abierta la reunión, invitando al resto. Sí. Y los otros bloques también se podrían haber preocupado y podrían haber llamado a alguien que les explique. Nosotros, bueno,
Te contábamos con el recurso de tener la hermana de una compañera y lo invitamos. Pero Damián Gómez también vino y se lo ha citado muchas veces en la Cámara y no ha venido. Y cuando lo citaron fue el momento más álgido de nuestra provincia que tuvimos en lucha contra el fuego. Ahora, bueno, se dio justamente una... Bueno, pero después fue por COVID, después pasó el COVID y después nunca vino en realidad. Y justo vino y ahora no lo invitamos. Vino cuando lo invitamos claro. nosotros del bloque. Bueno, lo podrían haber invitado también de los otros bloques. Yo entiendo que nosotros nos tomamos la preocupación de invitar a alguien que nos explicara y teníamos, por suerte, el recurso de contar con una compañera que es hermana de la ministra. Bueno, esto nos decía Daniel González Espíndola acá al último realmente diciendo de que tenía el recurso, escuchate lo que dijo, que tenía el recurso de tener una diputada que tenía una hermana, que casualidad, mira, era la secretaria de Medio Ambiente de la provincia, autora de este proyecto de ley. ¿Y cuál de los dedos te chupaba, Verónica, cuando hablaba? Sí, realmente es. Sí, nos toman de boludo a todos, ¿no? A todos. Se hacen diputados y se vuelven pícaros. Todos los demás somos sonsos. Disculpen la expresión que usé, pero así nos tratan. Sí, realmente. O pretenden tratarnos. ¿Pero qué se cree González Espíndola? Habría que preguntarle cuánto está pagando por el alquiler de la casa de música, ahora que se le ha dado a los hermanos Espíndola, González Espíndola, usuarios de los beneficios de la política, por el canto y la música y la grabación. Lo hicieron diputado al Negro Ferreira para que los acompañe, lo hicieron concejal para que los acompañara con la guitarra, y ahora usan la casa de la música. ¿Pero qué se creen? Son pícaros Qué barbaridad, qué menosprecio por la inteligencia media, ¿no? ¿Qué les pasa que se creen que cuando llegan a los cargos de repente se volvieron más pícaros y más inteligentes que todos? La verdad es que ese menosprecio por la inteligencia media me molesta muchísimo y no lo puedo disimular. Sí, es irritante realmente. Sí, es irritante. Han sido pícaros, requete pícaros los González Espíndola, los dos. Y sobre todo, acordate, del 2004 ahora, del levantamiento del 2004, que casi le cuesta el gobierno Rodríguez a dirigir el bloque. Mirá si ha sido pícaro, pero en realidad para manifestarse ante la gente es una subestimación increíble. Una subestimación increíble. Exacto. Bueno. Recordemos que Fernanda Espinosa, que acaba de asumir como diputada por el departamento Pueyrredón en el lugar de Luis Martínez, es la hermana de Natalia Espinosa, la secretaria de Medio Ambiente de la provincia, que es la autora de este proyecto y que ha estado fundamentando y defendiendo esta iniciativa tanto en la Cámara de Senadores, en donde sí en la Cámara de Senadores invitaron al único legislador que hay de la oposición, pero acá no, solamente se reunieron con el oficialismo. A eso se refería Daniel González Espíndola, quiero aclararlo. Estuvo muy interesante, Mario, lo que planteó Luis Lucero Guillet, porque él dice que bueno, obviamente vamos a apoyar esta ley, creemos que es algo importante trabajar en la lucha y la prevención de los incendios, pero nosotros vemos que hay mucha cuestión política en defensa del medio ambiente y trabajo por esto, pero después cuando vemos los presupuestos y las ejecuciones presupuestarias, realmente nos llaman mucho la atención. Y es cierto, porque vos sabés que lo planteaba ayer Lucero Guillet en el recinto, para el año 2019, que es la última cuenta de inversión que tenemos, la ley de bosques nativos sanluiseños no tenía crédito, Mario. Se le asignó, un movimiento de partida, se le asignó un crédito de 55 millones de pesos. ¿Y sabes cuánto se ejecutó? 7,5 millones. Nada más. Nada más. Eso fue la ley de bosques nativos sanluiseños, lo que quiere decir que hay una inversión ínfima, porque eso divídanlo en 12 meses, porque fue durante todo el año 2019. Y así dijo él en varios rubros de la Secretaría de Medio Ambiente, que tenían presupuesto y que después por movimientos de partida se los sacaron y no fueron utilizados. Por ejemplo, en materia de las energías renovables, donde había más de 100 millones de inversión y se le sacó absolutamente y quedó en cero ese ítem. Entonces, realmente dijo, si hay voluntad política de trabajar para proteger los bosques nativos, tiene que haber una inversión acorde, digamos, en los presupuestos, ¿no? Esto es lo que planteaba ayer
Luis Lucero Guillet, que lo vamos a escuchar. Estuvimos dialogando con él y nos daba su postura, el presidente del bloque de la oposición San Luis Unido. Sí, nosotros acompañamos la aprobación en general de la ley, pero tenemos sí serias objeciones al artículo 27, que es una copia prácticamente textual del artículo que se incorporó en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, que es lo que le llaman la ley Máximo Kirchner, que prevé restricciones por un tiempo muy largo, 30 y 60 años, para quienes de alguna manera infrinjan el contenido de la ley. Nosotros creemos que esto es absolutamente injusto, pero además inconsulto en la provincia. Pero no, acá no se estableció ningún plazo, ¿no es cierto? Acá se replica la ley. Claro, en esto la ley es tramposa porque no lo dice expresamente, pero deja librado a la autoridad de aplicación, que tampoco está determinada en la ley, fijar luego cuáles son esos plazos, que seguramente serán los mismos, pero también pueden ser mucho más amplios o pueden ser de manera indefinida. Incluso aún como está redactada la ley, al no poner plazos se entiende que es de manera indefinida, lo cual nos parece una redacción tramposa y que no responde a lo que los sectores del campo y de la producción han venido reclamando desde hace muchísimo tiempo. Esta ley, la verdad, es una copia de una ley sancionada a nivel nacional en un marco mucho más amplio, y nosotros entendemos que al no ser una adhesión, sino una ley provincial, se debe redactar teniendo en cuenta las características propias de esta provincia. Si nosotros tenemos una provincia que, según el mismo proyecto de ley, ha tenido el último año 125.000 hectáreas consumidas por el fuego, nosotros no podemos interpretar que esta superficie ha sido para generar desarrollos inmobiliarios, como sí puede ser mayoritariamente en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, o en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, se ha copiado y pegado estos artículos de la ley nacional, por eso nosotros nos hemos opuesto a ello. Más allá de esto, hemos acompañado en general porque creemos que es necesario una ley de manejo de fuego. Pero esto no distingue, digamos, donde hay campos que son afectados por incendios que arrancaron varios kilómetros en otro lugar. Digamos, esto no se distingue, por ahí productores se ven afectados por incendios que nada que ver. Claro, aparte la ley habla de incendios intencionales o no distingue realmente cuál es el origen del incendio, pero sí castiga al titular dominial del inmueble. Entonces creemos que realmente teníamos una oportunidad muy importante para poder mejorar esta ley y adaptarla a los requerimientos de una provincia en particular, como es la provincia de San Luis. Pero bueno, en el apuro seguramente la necesidad de responder a algunas cuestiones o compromisos con el gobierno nacional, prefirieron copiar y pegar lo que es la ley nacional, y esto es lo que se ha aprobado hoy. Es inconsulta, como plantearon varios legisladores, porque ahora las entidades rurales están planteando que no han sido convocadas, los bomberos tampoco. Pero absolutamente, a nosotros nos han convocado a una sesión extraordinaria hace 3 días, no se ha hablado con ningún sector involucrado, yo lo planteé cuando hice uso de la palabra, no se ha hablado con bomberos, con defensa civil, con los intendentes de las localidades, digamos, del sur de la provincia, que son esencialmente rurales, y tampoco con las asociaciones que aglutinan a los productores, que son un elemento esencial y fundamental en el tratamiento de esta ley. Y más grave de esto es que el bloque oficialista generó una reunión para que les informaran sobre los alcances de esta ley y no lo hicieron para el resto de los diputados. Nosotros somos todos iguales, esto lo tendría que haber hecho las autoridades de la Cámara y convocar a todos los bloques para poder llegar con información y poder fundamentar claramente lo que iba a pasar hoy en la Cámara. Pero evidentemente el oficialismo viene actuando de esta manera desde hace tiempo, nos culpa a nosotros de no tener diálogo, pero en realidad nunca ha generado diálogo en ningún proyecto de ley que a ellos les ha interesado. Bueno, esto nos decía el presidente de la bancada de la oposición, el bloque en Interbloque San Luis Unido, Luis Lucero Guillet, que, bueno, como les digo, en general apoyó la ley, hizo sus salvedades en el artículo 27, que, bueno, establece esa obligatoriedad y que es algo similar, que yo les explicaba que es algo similar a lo que se estableció en esta ley nacional, por eso Luis Lucero Guillet dice que se llama la ley Máximo Kirchner y que está establecido en esta cuestión de que los incendios en las superficies de bosques nativos o de lo que llama, la ley habla de bosques no productivos, no van a poder realizarse modificaciones en el uso y el destino de esas superficies que tenían con anterioridad al incendio. Y esto es el único artículo que hubo
mayores diferencias, pero el resto fue aprobado por unanimidad en general, Mario. Por cierto, Verónica, que todo el mundo comparte la necesidad de una legislación en esta materia. Sí. Lo que es lamentable es que no haya habido las consultas. Lucero Guillén hablaba de los intendentes, por ejemplo, de las zonas rurales, ¿no? Pero también en las ciudades está el problema, Sí. porque dentro, digamos, del perímetro de la capital puntana, por ejemplo, y toda la zona que está actualmente en desarrollo, que es hacia el norte, es zona de bosques naturales. Tan es así que Interfaces acaba de le plantearse denomina la ley, Mario. Sí. Interfaces. Claro. La ley habla de interfaces a esas zonas que Interfaz. están, que es la ruralidad con un cierto grado de urbanismo, por decir de Claro. alguna manera. Estas zonas como, por ejemplo, con estos loteos que se están haciendo a la zona norte de aquí de la ciudad. Sí, Que para efectivamente. realizarlos tienen que, bueno, que romper el bosque nativo, obviamente, eliminarlo. Es más, hay intereses del Sí. oficialismo, de empresas ligadas al oficialismo siempre, que están con un tremendo loteo que abarca varios kilómetros al norte de la ruta San Juan, Ujú. por ejemplo, ¿no? Y hay otras zonas, bueno, que fueron objeto de incendio recientemente, cuando el fuego bajó de la sierra, traspuso la autopista 25 de Mayo y fue hacia el oeste. Todas esas zonas, por ejemplo, más sectores del sur y también del oeste, Ujú. son bosques naturales. Es decir, la opinión de los intendentes en Villa Mercedes debe ocurrir otro tanto. Bueno, me parece que la opinión de los intendentes también debió haberse tenido en cuenta, ¿no? Porque cada uno tiene sus planes de desarrollo urbano, además. Entonces, Exacto. es bueno, está la ley, ya es ley. Es ley y ayer la sociedad rural, Mario, manifestó su preocupación por esta ley que está siendo tratada en la legislatura, ahora ya se convirtió en ley, que ellos sostienen que es una medida arbitraria, que no ha habido consulta con los principales afectados, que son los propietarios de los campos, y que, bueno, ellos querían hacer aportes y estudiar esta cuestión. Y el tema de la imposibilidad de reutilizar los territorios afectados para continuar con los trabajos productivos de nuestra comunidad, dice el proyecto, es lo que, bueno, también les preocupa, ¿no? Que es la modificación que se hizo también a la ley de manejo del fuego a nivel nacional. Ellos también hablan de la cuestión de las demoras, porque esto se planteó también ayer en el recinto, Mario. Viste que la ley de bosques nativos destina fondos nacionales que vienen a la provincia para los campos que permitan o utilicen cierta cantidad de terreno de su campo para bosques, ¿no? Que donde hagan plantaciones de árboles o destinen a bosques nativos, se les paga por parte de esa ley que establece una ley de bosques nativos, pero bueno, esto es tan atrasado el gobierno de la provincia y no cumple con esos fondos que deben ir destinados a los campos que permiten, bueno, la utilización de los terrenos para forestar, ¿no? Por ejemplo. Eso es lo que plantea también la sociedad rural, ¿no? Y que debería estar el gobierno de la provincia enfocado en solucionar el problema de la sequía sin precedentes que ha tenido la provincia de San Luis y afectando todo el sector agrícola-ganadero. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Verónica. Muy completo el informe. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa y volvemos.